Hay un dato en los papeles que tenemos hoy que es imposible de ignorar, de verdad. Para el 40% de la población en España, la vivienda ya es su principal preocupación. Es que es el tema, está en todas las conversaciones, genera muchísima frustración, un montón de preguntas. Y bueno, hoy vamos a intentar responder algunas de ellas. Así es. Tenemos sobre la mesa un resumen de prensa de este 15 de febrero de 2026. Y el panorama que dibuja es muy complejo. La misión, digamos, es entender por qué algo tan básico como encontrar un hogar se ha vuelto una misión casi imposible para tantos. Claro. No es un problema de una sola causa, es lo que en las fuentes describen como una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, me gusta esa descripción. Porque no es solo un tema de precios, no. Vamos a analizar las políticas del gobierno y cómo han rebotado, por así decirlo, en el mercado. Claro, y también ese desequilibrio que es brutal entre la gente que necesita una casa y las casas que realmente existen. Y nos meteremos en un tema que suele pasar desapercibido: los obstáculos casi invisibles que frenan la construcción de vivienda nueva. Y finalmente, algo que a mí me pareció revelador en los documentos: ¿de qué está hecho realmente el precio de una casa? Y te adelanto que la respuesta es... Sorprendente. Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. Empecemos por la medida más reciente que está sobre la mesa del gobierno: cambiar las reglas fiscales para los dueños de propiedades en alquiler. Exacto. La propuesta es bastante directa. Por un lado, quieren endurecer las deducciones en el IRPF para quienes suban el alquiler por encima de la inflación. O sea, castigar al que sube el precio. Eso es. Y por otro, ofrecer un incentivo mucho mayor, una exención de hasta el 100% para los que decidan congelar los precios. A ver, para que todos estemos en la misma página, el IRPF es básicamente el impuesto sobre la renta, ¿no? Lo que se paga por las ganancias. Correcto. Entonces el gobierno dice: si no subes el precio, te perdono casi todos los impuestos sobre ese ingreso. ¿Suena bien en teoría o no? Como una forma de premiar al buen propietario. En teoría, sí. La idea es incentivar la moderación. Pero aquí es donde la cosa se complica. Claro. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la FAI, ha salido a advertir que esto podría ser, un tiro por la culata. Un tiro por la culata. ¿Por qué? Su argumento es que, en lugar de estabilizar el mercado, podría provocar una fuga aún mayor de propietarios del mercado de alquiler. Entiendo el argumento, pero ¿no suena un poco amenaza? Desde la perspectiva de quien alquila, que el gobierno intente controlar los precios parece algo bueno. ¿De verdad un pequeño propietario prefiere tener su piso vacío antes que alquilarlo con una rentabilidad un poquito menor pero más estable? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que sugieren las fuentes tiene que ver con un concepto que se repite una y otra vez: inseguridad jurídica. ¿Inseguridad jurídica? Suena importante. ¿Lo es? Lo que explican es que la mayoría de las viviendas en alquiler en España no pertenecen a grandes fondos de inversión, sino a pequeños ahorradores, familias que tienen una o dos propiedades como una forma de, complementar su jubilación. Claro, no estamos hablando de corporaciones gigantes. Exacto. Y para esa persona, que quizá heredó el apartamento de sus padres, el principal factor no es maximizar la ganancia mes a mes, sino la predictibilidad. La tranquilidad, eso. Cuando ven que las reglas del juego cambian cada año, primero bajan una bonificación, ahora proponen esto, mañana quién sabe, sienten pánico. Su reacción no es recalcular, es decir, esto es demasiado complicado y arriesgado, mejor vendo el piso y pongo el dinero en algo que entienda. O sea que el miedo a la incertidumbre es más fuerte que el incentivo fiscal. Y sobre esto, los papeles traen un caso que es una verdadera bomba: lo que pasó en Barcelona. Es el ejemplo perfecto de lo que se conoce como efecto no deseado. Las cifras son para no creérselas. Totalmente. En Barcelona se anunció una regulación para el alquiler de temporada y en apenas 5 meses la oferta de este tipo de viviendas se desplomó un 27%. Un 27%. Pero en números reales, ¿de cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de 4.683 viviendas que literalmente se evaporaron del mercado. Se esfumaron. De un día para otro, casi 5.000 opciones menos para la gente. La intención de la política era una, pero el resultado tangible, según estos datos, fue una contracción brutal de la oferta. Y ya sabemos qué pasa cuando hay menos de algo que todo el mundo necesita. Lo poco que queda se vuelve más caro. Lógico.
Exacto. Ok, entonces, las políticas con buena intención o no, están complicando el panorama del alquiler. Pero me da la impresión de que esto es solo la punta del iceberg. Las cifras de población que mencionan los papeles pintan un cuadro aún más abrumador, ¿no es así? Mucho más. Si el tema de las políticas es una pieza del rompecabezas, la demografía es la mesa sobre la que se juega. El dato central es este. Desde 2018, la población en España ha crecido en 3.3 millones de personas. A ver, 3.3 millones. Sí, 3.3 millones. El país roza ya los 50 millones de habitantes. Es que, en tan pocos años, es como si toda la población de una ciudad como Madrid hubiera aparecido de la nada buscando casa. Es una analogía perfecta. Hablamos de un aumento de más de 500.000 de personas por año. Medio millón. Y ahora conectemos eso con la construcción. En un año bueno, se están construyendo unas 100.000 viviendas nuevas en todo el país. 100.000. La matemática simplemente no funciona. No se puede dar casa a 500.000 personas nuevas con solo 100.000 viviendas. La brecha es gigantesca y no deja de crecer. Es como intentar llenar un océano con un gotero. Y lo increíble es que, según menciona uno de los economistas citados, Niño Becerra, España llegó a ser una superpotencia de la construcción. Totalmente. Durante la burbuja inmobiliaria de los años 2000, España construía más que Alemania, Francia e Italia, juntas. Juntas, era una locura. Una locura, sí. Hoy la producción de vivienda no llega ni al 15% de aquella cifra. La crisis de 2008 destruyó el sector y este anuncio se recuperó a los niveles que la nueva realidad demográfica exige. Lo que me lleva a la pregunta más obvia. Si hay tanta gente necesitando casa y los precios están por las nubes, ¿por qué no se construye más? Parece el negocio perfecto. ¿Qué está frenando a las empresas? Y la respuesta de las fuentes es unánime y frustrante. No es falta de dinero ni de voluntad, es la burocracia. Concretamente, el laberinto que supone conseguir suelo listo para construir. ¿Qué tan malo es? Las cifras son desoladoras. Del total de suelo que en los planes urbanísticos está destinado a vivienda, menos del 1% está realmente listo para que mañana una grúa empiece a trabajar. Menos del 1%. Menos del 1%. El 74% es básicamente campo, sin calles, sin tuberías, sin nada. Y el 25% restante está atrapado en algún trámite burocrático. Increíble. Y aquí viene el dato más impactante de todos los documentos, en mi opinión. A ver. Uno de los informes menciona que una promotora puede tardar hasta 20 años desde que se compra un terreno hasta que obtiene el permiso final para construir. Espera un momento. ¿20 años? Me cuesta hasta procesarlo. 20. Pero, ¿cómo es posible? Los documentos explican cómo se llega a ese extremo. No estamos hablando de construir una central nuclear. Es un edificio de viviendas. ¿Qué es lo que falla de forma tan garrafal? Falla la coordinación. Es un caos de competencias duplicadas entre el gobierno municipal, el regional y el estatal. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propios plazos. Un laberinto. Un laberinto. Un permiso aprobado por un organismo puede ser rechazado por otro. Es una parálisis burocrática que convierte cualquier proyecto en una odisea de 2 décadas. Entonces, ya no es solo que la gente no encuentre un lugar para vivir. Es que, como señalan los artículos, la economía entera empieza a resentirse. Claro. Si una empresa en una gran ciudad quiere contratar, no sé, ingenieros o médicos, pero esa gente no tiene dónde vivir a un precio razonable, simplemente no aceptan el trabajo. Exactamente. La falta de vivienda frena la movilidad y, por tanto, el crecimiento. Y la paradoja es que, en medio de esta necesidad urgente, la construcción de viviendas incluso cayó un 5% el año pasado. ¿Cayó? Pero lo más grave es el dato de la vivienda de protección oficial, la VPO. Que es la vivienda subvencionada por el Estado, pensada para las familias con menos recursos, ¿correcto? Esa misma, la que debería ser la válvula de escape del sistema. Pues bien, su construcción se desplomó un 25% en un solo año. ¡Wow! Justo cuando más se necesita es cuando menos se produce. Este panorama es un callejón sin salida. Más gente, menos casas en alquiler por las políticas y una burocracia que impide construir nuevas.
Así que cuando finalmente una de esas pocas casas nuevas llega al mercado, la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos pagando exactamente? Ahí está el otro gran tema. Uno de los informes desglosa el precio y el resultado es increíble. Es como mínimo para reflexionar. La conclusión es que más del 40% del precio final que paga una persona por una vivienda nueva no corresponde ni al suelo, ni a la construcción, ni al beneficio del promotor. A ver si lo he entendido bien. Si compro una casa por, digamos, 300.000 euros, más de 120.000 euros no son la casa en sí. Correcto. Son impuestos y tasas. IVA, impuesto de transmisiones, tasas municipales, licencias. Una larga lista de cargos de las distintas administraciones públicas. Es muchísimo dinero. El ejemplo del documento es claro. Esa casa de 300.000 euros, sin esa carga fiscal, costaría 180.000. A nivel nacional, esto supone una recaudación de 53.000 millones de euros al año para el Estado. Es que esto cambia toda la perspectiva. Uno piensa en lo que cuesta una casa, imagina el terreno, los ladrillos, el trabajo, pero resulta que el socio mayoritario del negocio es, en la práctica, la propia administración. Y eso lleva a la pregunta incómoda que plantea uno de los analistas en las fuentes. ¿Cuál? Si la administración se lleva un porcentaje tan alto de cada venta, ¿quién es el principal interesado en que los precios de la vivienda se mantengan altos o incluso suban? Claro. El artículo llega a usar la expresión el principal especulador. Cuanto más caras son las casas, más dinero recaudan. Se crea un conflicto de intereses evidente. Y mientras, la gente de a pie sufre las consecuencias. Hay un dato brutal sobre los alquileres. Los contratos que se están renovando ahora, después de 5 años, han subido de media más de un 40%. Es un golpe durísimo para cualquier presupuesto familiar. Durísimo. Pero parece que estamos llegando a un punto de quiebre, ¿no? Sí, hay señales de que el mercado está tocando techo. El ritmo de subida de los alquileres se está moderando ligeramente. Pero las fuentes son claras. No es porque las políticas estén funcionando. ¿Y entonces por qué? Es porque, sencillamente, las familias ya no pueden pagar más. La demanda se ha chocado contra el muro del poder adquisitivo. Los salarios no dan para más. Lo que nos lleva a la pregunta final. Si el mercado está al límite por agotamiento, ¿qué tendría que pasar para que los precios bajaran de verdad? ¿Hay alguna esperanza de una corrección a la baja? El escenario que describen las fuentes para una bajada real y significativa es bastante sombrío, la verdad. ¿A qué te refieres? Tendrían que confluir varios factores a la vez. Una crisis económica profunda que genere desempleo masivo, problemas serios de solvencia en la banca que corten el crédito y una subida drástica de los tipos de interés. Un cóctel terrible. Es un cóctel que, como dice uno de los analistas, solo puede suceder con una tragedia geopolítica. Nadie quiere ver ese escenario. Entonces, si juntamos todas las piezas, el cuadro es bastante desolador. Por un lado, tenemos unas políticas regulatorias que, según los datos, están consiguiendo lo contrario de lo que buscaban. Espantan la oferta de alquiler. Por otro, una brecha estructural casi insalvable a corto plazo, entre un crecimiento de población imparable y una capacidad de construir vivienda nueva que está paralizada por la burocracia. Y para rematar, descubrimos que casi la mitad de lo que pagamos por una casa son impuestos, lo que genera un incentivo perverso para que la propia administración no quiera que los precios bajen. Ese es el resumen. Ante este diagnóstico, ¿hay alguna luz al final del túnel? ¿Se proponen soluciones en los documentos? Sí, se mencionan varias, aunque se presentan más como un cambio de rumbo necesario que como una solución mágica de un día para otro, ¿no? Se habla de un pacto de Estado por la vivienda, de garantizar la seguridad jurídica para que los pequeños propietarios vuelvan a confiar en el mercado. Y de la burocracia, supongo. Y de una simplificación burocrática radical para agilizar la construcción, claro. Y se insiste mucho en la colaboración público-privada. Suenan a soluciones de sentido común, pero que chocan con muchos intereses creados. No parece un camino fácil. Nada fácil. El propio análisis subraya que no hay atajos y que cualquier solución real implica tomar decisiones complejas y seguramente impopulares para algunos sectores. La clave es, el sector no perdona la ineficiencia. Es un punto muy interesante.
mientras todo el debate público se centra en la oferta, la demanda, los políticos y demás. Exacto. Me pregunto, ¿podría una transformación radical en la forma en que compramos, vendemos y gestionamos las propiedades, impulsada por la tecnología, ser ese factor inesperado que finalmente rompa el tablero de juego? Quizás la verdadera disrupción no venga de un decreto ley, sino de una línea de código.